Hola, pues espero y estés teniendo un grandioso día, que este miércoles esté siendo un miércoles de mucho avance, un miércoles de aprendizaje. Y hoy voy a hablar de un tema que considero que todos los temas de los que hablo pueden ser funcionales. Siempre yo he dicho, cuando una persona escucha algo en su vida, algo que pueda servirle, algo por lo cual ya llegó a eso en su vida, yo siempre digo, la persona que lo pone, que lo expresa, no tiene que existir esta parte de, es que sí le tiene que servir al otro, es que sí tiene que ser funcional para el otro. Creo que hoy que tú me estás escuchando, tú podrás mirar qué de todo esto que yo pueda decir, qué lo puedes tomar, qué sí puede ser funcional para ti, qué sí puede servir para ti y qué de todo eso no. O sea, muchas veces en nuestra mente, la mente es como una especie de filtro. Todos deberíamos de comprender que nuestra mente es como una especie de filtro, que entra todo, pero que de ahí, acorde a la vida que tenemos, cada quien va revisando qué es eso que sí le es funcional, de eso que está entrando a la cabeza. No todo nos tiene que servir, no todo tiene que ser significativo, no todo tiene que ser útil. Simplemente es como, a ver, esto sí me puede servir, a ver, esto sí me puede permitir aprender, a ver, esto sí me va a llevar a una evolución, a un proceso de crecimiento. Esto no, entonces lo hago a un lado y no me va a servir porque yo comprendo que a mí no me va a servir. Que a otra persona le sirva no quiere decir que a mí me tiene que servir. Y con eso quiero empezar el programa o el tema que voy a dar hoy, que tiene que ver con el punto en el que yo no tengo la obligación de entender lo que está viviendo el otro, ni tampoco el otro tiene la obligación de entender lo que yo estoy viviendo. Muchas veces uno entra en conflicto y yo lo escucho mucho en mis pacientes, ¿no? La realidad es que muchas de las cosas de las cuales yo hablo en un programa no solamente son vivencias mías, no solamente es porque yo lo he visto en mi vida, sino también me nutro de cosas que llegan mis pacientes y me cuentan que están viviendo, porque al final comprendo que así como ellos, mucha gente en esta sociedad pasa por las mismas situaciones. Solamente que hay personas que tienen la intención de llegar y platicarlo y trabajar con eso que están viviendo, y hay personas que simplemente pues lo viven a su forma, a su estructura, a sus creencias, y entonces así va la vida, ¿no? Entonces yo con mis pacientes me he estado dando cuenta, y más esta semana que he dado terapia, me he dado cuenta que pasan mucho estas situaciones, ¿no? De entrar mucho en conflicto porque hay una exigencia mía a que quiero que el otro me entienda. Quiero que el otro tenga la conciencia o tenga la empatía con lo que yo estoy viviendo. Y a veces eso a uno lo lleva a espacios muy frustrantes. O sea, es como poder darte cuenta que cuánto te puedes frustrar, cuánto te puedes enojar, no solamente contigo mismo, sino también con el otro, con el entorno, con tu familia, con tu pareja, porque estás viviendo una situación y lo primero que viene es que no me entienden, no entienden lo que estoy viviendo. Y yo muchas veces digo, ¿y por qué te tendrían que entender? Si quien lo está viviendo eres tú. O sea, yo creo que ese es el mayor conflicto, que uno va por la vida queriendo y exigiendo que el otro te entienda, que el otro esté bien con lo que tú estás viviendo. Pero la realidad
es que no es así, o sea, el otro no está obligado a entenderte. Es como si una persona llega y entonces le está pasando mal, entonces está teniendo un proceso difícil en su vida y a ti te dice, es que el problema es que no me entiendes, es que el problema es que no comprendes por lo que estoy viviendo. Y yo escucho mucha gente, más en relaciones de pareja, ¿no? Que les dicen algo así y el otro dice, no, es que en verdad te estoy intentando entender, y por eso estoy aquí, porque te quiero ayudar, porque te quiero acompañar en tu proceso. Y cuando yo escucho eso, de repente digo, a ver, es que seamos auténticos, seamos honestos. No es real que a lo mejor hay una parte de ti que está intentando entender al otro, pero la realidad es que no vas a poder entender lo que está viviendo, porque simplemente tú no estás en sus zapatos. Que desde ti sí puedes darle a lo mejor un consejo, a lo mejor un acompañamiento en el que digas, pues creo que esto desde mi percepción, y si yo estuviera viviendo eso, creo que si me dijeran esto, podría ser de algo funcional en mi vida. Pero se va a quedar hasta ahí, en una creencia. Como tal, no puedes tener la certeza al 100% de que lo que tú le vas a expresar a la otra persona, de lo que tú le vas a poner como experiencia a la otra persona, realmente le va a funcionar. Y menos puedes asegurarle a la otra persona que entiendes por lo que está viviendo. A lo mejor hay una parte de esa situación, de ese dolor, de esa frustración, de ese enojo, que tú puedes decir, yo he llegado a sentir algo parecido a eso. Pero tampoco puedo asegurar que porque incluso yo viví lo mismo, nuestro dolor, nuestras circunstancias, nuestro proceso vivencial va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque cada quien tiene creencias distintas, cada quien creció en formas distintas, cada quien vivió una infancia distinta, cada quien vive una vida distinta. Entonces todo eso genera procesos mentales completamente diferentes, formas de reaccionar ante procesos difíciles completamente diferentes. Entonces es como decir, a ver, tengo que volver a mí y antes de querer exigir que el otro me entienda, antes de querer pedir a gritos que el otro entienda por lo que estoy viviendo, primero yo soy quien debe de entender lo que estoy viviendo. Primero tengo que decirme a mí misma que yo soy quien decidí que iba a vivir esto. Yo ahora que estaba pensando en hacer este programa, en muchos de los programas hablo procesos de mi vida, donde yo he entrado en situaciones que me han hecho cuestionarme este tipo de cosas, ¿no? En que aunque soy una persona que considero que he trabajado mucho con mi proceso personal, que llevo muchos años en proceso terapéutico, no solamente dedicándome a dar terapia, sino también siendo paciente, sino también teniendo mi propia terapeuta. Hay veces que también hay momentos donde la emoción me alcanza y entonces me suceden este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hace un tiempo me sometí a una operación porque tenía una lesión física. Entonces, pues me operaron, ¿no? Y entonces eso significaba que yo tenía que tener un reposo, como toda operación, como todo proceso que hace una lesión, si lo llamamos de esa forma, una lesión en tu cuerpo que requiere un cuidado, ¿no? Entonces, en esos 15 días que yo tenía que estar en un reposo absoluto, yo suelo ser una persona que le gusta hacer las cosas por sí misma, ¿no? Y la realidad es que este proceso que viví me permitió darme cuenta, la realidad es que yo creí
que ya tenía la capacidad de pedir ayuda sin ninguna complicación, ¿no? Y por mucho tiempo porque lo llegué a trabajar en algún momento en terapia, entonces por mucho tiempo yo dije, ya puedo pedir si necesito que me ayuden, ya puedo pedir si necesito que alguien me acompañe, ya puedo pedir si necesito que alguien me ayude a resolver algo, ¿no? Y ahora que pasé por este proceso, que la realidad es que me limitó mucho en mi cuerpo físico, al moverme, al hacer ciertas actividades, pues claro, hubo muchos días donde tuve que pedir ayuda, donde muchos de mis movimientos, muchas de las cosas que yo hacía, pues no podía hacerlas, entonces dependía de otra persona, ¿no? Y la persona que me estuvo acompañando en este proceso fue mi pareja, y entonces recuerdo que ya por el día 10, por el día 11, primero yo ya estaba pasando por un momento de mucha tensión porque me dolía, porque era incómodo, porque no me podía mover, porque me sentía inútil, porque creía que estaba siendo de repente ya un estorbo para la otra persona, sin que la otra persona me dijera absolutamente nada de eso. O sea, me di cuenta en ese momento que mi mente, hubo un momento donde empezó a generar ideas que no estaban nada cercanas a la realidad, porque cada vez que yo necesitaba algo, pues ella estaba ahí. Cada vez que necesitaba que me hicieran alguna curación, ella estaba ahí. Cada vez que necesitaba que me ayudaran a levantarme del sillón, ella estaba ahí. Y aparte, ¿no? O sea, las personas en mi entorno, mis padres, me llamaban por teléfono, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Mi mamá me ayudaba con mi hija. Pero había como todo ese proceso en el que de repente yo decía, híjole, ahora dependo de alguien, ¿no? Y nunca me ha gustado depender de alguien. Y no solamente eso, sino recuerdo que hubo un día en específico, y ahí es donde encuentro mucho de lo que estoy hablando en el programa de hoy. Hubo un día en específico donde yo entré como en un espacio muy vulnerable, ¿no? Un espacio en el que ya estaba, que entré en ese lugar porque ya estaba cansada de esa inmovilidad, ya estaba cansada de sentirme tan limitada físicamente. Y recuerdo que ese día estaba yo sentada en el sillón de mi sala, y vino una parte a mí en la que me dieron ganas de llorar, ¿no? Estaba como en un lugar, como bien lo decía hace un momento, muy vulnerable, y entonces me dieron ganas de llorar y me puse a llorar, y mi hija me vio y me dijo, ¿qué tienes, mamá? Y le dije, nada, hija, simplemente me dieron ganas de llorar, y entonces pues me lo estoy permitiendo, ¿no? Y entonces a mi hija eso le cuesta un poco de trabajo, como ver a cualquier persona cercana a ella como en ese espacio, porque ella automáticamente su mente dice, algo malo está pasando, ¿no? Porque yo lloro cuando algo malo está pasando, entonces mi mamá o alguien cercano a mí están llorando porque está pasando algo malo, ¿no? Entonces corrió hacia donde estaba mi pareja y le dijo, mamá, mi mamá está llorando. Y entonces se paró y me dice, ¿qué te pasa, no? Y yo, nada, simplemente, pues, quiero llorar. Y mi pareja automáticamente fue como no, pero ¿qué te está pasando? Y entonces hubo un punto en el que solamente frené y dije, no me está pasando nada, quiero llorar, o sea, quiero permitirme sentir esto que me está pasando. Y ella me dijo, ok, está bien, se dio la vuelta, se fue a lo que seguía ella haciendo. Y recuerdo que hubo un punto en mi mente donde dije, es que no me entiende, no entiende por lo que estoy viviendo, no entiende que me duele, no entiende que me siento inútil, no entiende que necesito sentirme bien. Y hubo un punto donde frené, porque sí me di cuenta que me estaba metiendo como en lugares no sanos, o sea, como ya me estaba enojando y estaba generando muchas ideas que ni siquiera tenían nada que ver.
con lo que estaba pasando en mi entorno, porque ella fue a preguntarme, creo que desde la parte más, como más empática, como intentando ver qué era lo que me pasaba. Y yo hubo un punto en el que cuando le dije, no me pasa nada, era un punto como de decir, no, ahora no le voy a sumar a mi limitación, le voy a sumar mi victimización, ¿no? Cuando ni siquiera ella me estaba viendo como víctima, ¿no? Cuando ni siquiera nadie me estaba diciendo que eso era, sino que automáticamente mi mente me estaba contando esa historia porque en ese momento era como yo me sentía. Pero al sentirme yo un estorbo para la otra persona, obviamente había un punto de mí que decía, es que no entiende nadie por lo que yo estoy viviendo en este momento. Es que, ¿cómo voy a pedir ayuda si se van a enojar conmigo, ¿no? Cuando tampoco pasaba. O sea, como que ese momento lo que tuve que hacer fue respirar, ayudarme a mí a aterrizar toda esa energía que me estaba pasando y decir, primero, ella no tiene por qué entenderme porque no está viviendo lo mismo que yo. O sea, no puede comprender cuánto me está doliendo, cómo me siento, cómo me hace sentir esta inmovilidad, simplemente porque ella no está viviendo lo mismo que yo. Y si yo no le expreso tampoco lo que estoy viviendo, difícilmente va a empatizar conmigo, ni siquiera esperar que me entienda. O sea, obviamente cuando yo me empecé a cuestionar eso, porque es algo que suelo hacer cuando entro en procesos que considero necesito como revisar porque me estoy enojando, porque me estoy frustrando, porque me está generando ansiedad. Eso es lo que hago, ¿no? Como mucho parar, hacer una introspección y cuestionarme a ver qué es lo que estoy viviendo, por qué me estoy llevando a ese lugar. Porque hubo un momento donde obviamente me llevé a un lugar todavía más vulnerable, porque cuando ella se da la vuelta y me dice, bueno, pues está bien, aunque en ese momento mi parte automáticamente dijo, aparte no le importa, o sea, no se vino a sentar aquí a mi lado, pero es que yo tampoco le dije, solo siéntate un momento a mi lado y acompáñame en esto que estoy viviendo, ¿no? O sea, simplemente yo me quedé en mi fortaleza, en mi carácter y en decir, todo está bien. Cuando la realidad es que sí había algo que estaba pasando. Y que a veces ese es el problema. O sea, yo quiero que la otra persona me entienda, yo quiero que la otra persona se quede, yo quiero que la otra persona me escuche, pero yo no termino de expresarle qué es lo que estoy viviendo realmente. Obviamente hubo un punto donde tuve que parar y decir, a ver, Samadhi, primero, tú decidiste someterte a esta operación, tú decidiste que ibas a tomar tu recuperación en estos momentos, o sea, tú decidiste que esto era lo que ibas a vivir. Entonces, ¿por qué tienes que enojarte con la otra persona? Yo sabía, cuando me contaron lo de la operación, yo sabía lo que iba a venir con eso, ¿no? Obviamente no sabía el malestar que iba a tener físicamente, pero sí sabía que iba a doler. O sea, no había una parte de mí que decía, ay, voy a salir ilesa, no va a pasar nada. Yo sabía que iba a doler, yo sabía que iba a ser incómodo, yo sabía que tenía que estar en reposo inmóvil unos días, yo sabía que iba a necesitar ayuda, pero ya en ese momento donde la emoción me estaba alcanzando, es un momento donde eso lo eliminas de tu mente. Y ahí es donde viene todo este conflicto, ¿no? De decir, es que el otro me tiene que entender, es que el otro tiene que entender lo que estoy viviendo, es que el otro, aparte no es eso, sino también tiene que resolverme. Y yo te diría, no es real. O sea, primero el otro, como yo lo decía hace un momento, ¿no? El otro no tiene la obligación de entenderte, y menos si tú no paras un momento y le explicas realmente lo que estás viviendo. Si tú no paras un momento y pones sobre la mesa tu verdad, o sea, qué es lo que realmente te está pasando y aparte, qué es lo que realmente necesitas, ¿no? O sea, obviamente en ese momento en mi mente decía, aparte de que me está ayudando en todo lo que necesito,
pues ya pedirle que se venga a sentar aquí a mi lado simplemente porque estoy entrando en un momento de vulnerabilidad, mi carácter dijo, no manches, Amadi, o sea, ya no lo hagas, ¿no? Pero también yo estaba decidiendo ya no hacerlo. Y eso, por no hacerme consciente de todas esas decisiones que yo estaba tomando, obviamente, pues mis emociones en ese momento, pues terminaron alcanzándome, ¿no? Pero yo creo que una de las herramientas que yo hoy te invitaría a tomar de todo esto que hoy te estoy contando es, date la oportunidad de parar. Date la oportunidad primero de mirar que si tú estás viviendo eso, ¿por qué lo estás viviendo? Y lo más seguro es que llegues a la conclusión de mirar que lo estás viviendo porque tú tomaste una decisión que te llevó a vivir eso. Y que entonces eso no obliga al otro a comprender al 100% por lo que estás pasando. Que tal vez en el proceso puede llegar a empatizar contigo con lo que tú estás viviendo. Puede llegar a empatizar con lo que tú estás sintiendo. Pero que para que eso suceda, tú necesitas decirle todo lo que estás viviendo. Necesitas poner sobre la mesa qué es lo que te está pasando, cómo te estás sintiendo y también poner tus necesidades. Y tampoco el otro está obligado a terminar cumpliendo todas tus necesidades. Pero que si hay un punto donde necesitas empatizar o necesitas que el otro empatice contigo, sí es importante que entonces primero te des la capacidad de escucharte a ti, de escucharte por qué está esa necesidad extrema de que me entiendan, o por qué el otro tiene esa necesidad extrema de que yo lo entienda. O sea, es como decir, es que es real. Yo no te puedo entender porque no estoy viviendo lo que tú estás viviendo, pero sí lo que podemos hacer es que me expliques qué estás viviendo y que si hay algo en lo que yo te pueda acompañar, aquí estoy. Pero no dar por hecho que la otra persona, simplemente porque me está viendo cómo lo estoy viviendo, entonces tiene que entender por lo que estoy pasando. Y también hacer mirar al otro que no porque yo esté viendo que está pasando una situación, yo tengo que entenderlo. Si te das cuenta, todo tiene mucho que ver con esa capacidad de comunicarte, con esa capacidad de escucharte, con esa capacidad de respirar y no dejar que la emoción te lleve a ese espacio. Espero y el programa de hoy te haya permitido mirar algo diferente. Que hoy, si tú eres una persona que vas por la vida queriendo que el otro entienda por lo que estás viviendo, pero no tienes la capacidad de expresarle por lo que estás viviendo, que hoy puedas mirar que difícilmente el otro va a empatizar contigo, que difícilmente el otro por lo menos va a entender un 20, un 30% de lo que estás viviendo. Por el hecho de que no está viviendo lo mismo que tú y por el hecho de que tú tampoco le estás expresando lo que necesitas que entienda, lo que necesitas que empatice, lo que necesitas que escuche. Mucho está en cuánto uno mismo se da la oportunidad de poner sobre la mesa cuál es su realidad, qué es lo que realmente está viviendo. Hasta ese momento realmente podrás tener tan solo la esperanza de que el otro pueda llegar a empatizar contigo. Pero si el otro nunca lo ha vivido, difícilmente va a empatizar. Entonces, yo te invitaría a deja de meterte en tantas situaciones conflictivas. Deja de meterte en tanto esa discusión, en esa frustración, en esa exigencia. Y hoy, más bien, comienza a mirar por qué difícilmente llegas a esos momentos de tu vida. ¿Por qué es más fácil quedarte en el, pues no me entendiste y entonces tú y yo ya no tenemos nada que hablar? Que en vez de esforzarte un poco más y decir, a ver, ¿qué es lo que me gustaría que hoy entendieras? ¿Qué es lo que me gustaría hoy decirte para que puedas por lo menos un poco tener la idea de qué es esto que estoy viviendo?
Espero y tengas un maravilloso día. Si hay algo que te gustaría contarme, ponlo ahí en los comentarios. O si no, también está el Instagram y ahí puedes mandarme un mensaje y contarme un poco qué es eso que estás viviendo. Y si hay algo en lo que yo pueda acompañarte en el proceso, créeme que ahí estaré. Que tengas un increíble día y muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.